les haga como un recuento de cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes mellitus. Entonces esta charla la he tratado de hacer lo más compacta y práctica para que podamos todos participar en esta detección y control de la diabetes mellitus, que es una pandemia que sigue avanzando y lastimosamente sigue empeorando a nivel global. Bueno, sin más, comenzamos. Y comencemos brevemente repasando qué es la diabetes mellitus. Para la Organización Mundial de la Salud, la definición es que es una enfermedad crónica, o sea que es de por vida, y se desencadena cuando el páncreas, un órgano del cuerpo, no produce suficiente insulina, que es una hormona, o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia esa insulina que produce. Esto nos lleva a una acumulación inadecuada de glucosa o azúcar en sangre. Entonces comencemos con la primera parte. La primera parte es detectar quién presenta diabetes mellitus en cualquiera de sus etapas. Entonces, ¿quién? Esa es la gran pregunta. ¿A quién se le hace el escaneo, el screening, la detección, la evaluación? En principio ya no hay barreras. Antes se decía que era una enfermedad de los adultos, antes se decía que era una enfermedad asociada al peso, pero ya hemos visto que cada día hay personas mucho más jóvenes, inclusive niños de 7, 8 años, que presentan diabetes mellitus tipo 2, tipo 1 también por genética, y como ya han recibido charlas sobre genética por los genetistas previos, no vamos a ahondar mucho en ese tema. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer este escaneo? A todos, ¿verdad? Pero haciendo mucho énfasis en aquellas personas con exceso de peso. Y ojo que yo no estoy hablando de obesidad, estoy hablando de exceso de peso. Eso quiere decir que si tú tienes una genética apropiada y tienes 0.5 libras de más, ya tú tienes un mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2. Aquellas personas que tienen familiares cercanos con diabetes, aquellas personas con sedentarismo. ¿Y qué es sedentarismo? Aquella persona que no tiene una rutina de ejercicio. Pero es que yo hago ejercicio, yo hago fútbol, yo hago baloncesto, ya. Pero si no hay una rutina de 2 a 3 días a la semana, de por lo menos unos 20 minutos, eso todavía es sedentarismo. El cuerpo, los músculos, el esqueleto no está adecuado para su función óptima y por tanto van a haber fallas en la función como tal. Igualmente aquellas personas que tienen alteraciones en la presión arterial, aquellas personas que tienen alteraciones en las grasas, y ojo, no solamente son las grasas malas, colesterol, triglicéridos, LDL, VLDL, también estamos hablando del HDL, muy conocida como la grasa buena. Si yo tengo menos de 35 en el HDL, ya yo tengo una resistencia a la insulina, o sea que estoy en las primeras etapas de la diabetes mellitus tipo 2. Si tengo alteraciones en el corazón, si tengo alteraciones en mi salud mental, depresión, ansiedad, estrés, todo eso me lleva a un mayor riesgo. Si tengo síndrome de ovario poliquístico, si tengo acantosis nígricas, esas son esas manchas negras u oscuras que nos aparecen en los pliegues, cuellos, axilas, entrepiernas, rodillas, todas aquellas manchas que muchas personas piensan que es que la persona se bañó mal. No, eso se llama acantosis nigricans, que es una mayor pigmentación o mayor coloración en esas áreas de pliegues cuando la persona tiene un mayor riesgo o ya está en una resistencia a la insulina como tal. Estas son las principales, pero obviamente hay muchas otras variables que considerar en las personas y por eso nos lleva al primer punto. ¿A quién se le va a hacer el screening? A todos. ¿Cuándo tenemos un diagnóstico positivo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero hay que recalcar que si yo estoy en la calle y voy a hacer un diagnóstico en un puesto público, usualmente, no siempre, usualmente voy a tener un glucómetro. Hay muchos tipos de glucómetro, este es un ejemplo, pero si con ese glucómetro tengo una persona que no ha comido entre 8 a 12 horas y tengo más de 100 miligramos de cilitro,
ya yo tengo un diagnóstico positivo. Esta es una valoración reciente. Esto acaba de ser entregado en la última actualización de las guías de diagnóstico de diabetes de la American Association of Diabetes y de la Asociación Europea de Diabetes. Entonces, antes se pensaba que era hasta 126, perdón, pero ya hoy reconocen que más de 100 miligramos de cilitro sin haber comido entre 8 a 12 horas ya tengo un diagnóstico. Ahora hay que determinar cuál. Entonces, si esa persona ya comió, antes decíamos, no señor, si usted ya comió, usted no puede hacerse la evaluación. Sí señor, sí se puede hacer la evaluación. Si esa persona ya comió y tiene más de 200 miligramos de cilitros, yo tengo un diagnóstico positivo. Pero ojo, menos de 200 no significa que no tengo diabetes mellitus, significa que tengo que estudiarlo. ¿Por qué esa persona tiene más de 200 miligramos de cilitros de glucosa en su sangre? ¿Por qué? Porque lo normal en ayunas o sin haber comido entre 8 horas a 12 horas es entre 70 y 99.9, ¿ok? 100 para arriba ya tengo diagnóstico. Y lo normal después de haber comido es menos de 140. Si yo tengo una persona que me dice, bueno, yo me tomé un café con leche hace 30 minutos, hace 40 minutos, y le tomo la glucosa capilar, este aparatito del glucómetro, y me sale en 145, yo tengo que estudiar a esa persona porque ese número va a seguir avanzando porque tengo hasta 2 horas de elevación de esa glucosa. Así que tengo que estudiar a esa persona para determinar si hay complicaciones y qué tipo de diabetes tiene. El método más, el diagnóstico más certero de la diabetes mellitus o al final de la línea del diagnóstico laboratorio, hablando de laboratorios, es la hemoglobina glicosilada. Que la tolerancia, que el diagnóstico final es la hemoglobina glicosilada, señores. Si yo tengo una hemoglobina de más de 5.7, yo tengo un diagnóstico de diabetes. Puede estar en etapa de prediabetes o de diabetes como Platón, pero sí tengo diabetes. Hay que ver en qué punto de esa historia o progreso de la diabetes está esa persona. Pero desde 5.7 para arriba ya tengo un diagnóstico positivo. Ahora, tenemos una excepción a esa regla. Si yo tengo una hemoglobina glicosilada o A1C negativa, o sea que tengo menos de 5.7, pero yo tengo un exceso de peso, ese exceso de peso como tal me trae dos cosas. Me trae alteraciones en las concentraciones de grasa, sin importar que mi grasa en sangre esté negativa o que no tenga problemas, porque estamos hablando de grasa acumulada que se me va a hacer de forma global, va a entrar en visceral y después va a entrar en sangre. Y yo quiero apañar a esa persona antes que me entren complicaciones. Muy aparte de que si esa grasa no está elevada, pero ya me está haciendo placas o me está obstruyendo los vasos sanguíneos, yo no voy a tener alteraciones en los números de laboratorio, pero yo voy a tener problemas en mis vasos sanguíneos. Entonces, si yo tengo un exceso de masa grasa corporal, ya sea que tenga un exceso de peso o no, exceso de masa grasa corporal, yo requiero un manejo porque implica elevación de grasas en cuerpo y implica también resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, requiere manejo. La segunda parte de este diagnóstico de la diabetes implica determinar el tipo de diabetes mellitus que la persona presenta. Igual que todo lo anterior, ya lo hemos visto varias veces a lo largo de todas las charlas y ya sabemos que existen 4 tipos fundamentalmente. Existe la diabetes mellitus tipo 1, que es eminentemente genética, tiene, por no decir un 100%, la mayoría de su procedencia es genética. Y esta persona es tratada diferente. Hay una persona rayando la pantalla, si pueden ayudarme en central. Tengo otro elemento, la persona con diabetes gestacional. Es esa mujer que dentro de su embarazo presenta alteraciones hormonales que me llevan a gatillar, disparar, presentar diabetes mellitus. Y en el caso de esta mujer se llama diabetes gestacional.
que me le da un alto riesgo de una diabetes mellitus tipo 2 siempre y cuando su estilo de vida sea inadecuado. Tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que es la que hemos estado hablando en todo este programa de Diabetón Lonístico, que es una diabetes inminentemente con estilo de vida inadecuado. Tiene su genética, como ya vieron en charlas anteriores. Sin embargo, lo que me la gatilla es el estilo de vida inadecuado. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo tenga esa genética positiva, tengo mamá, tengo papá, tengo mis abuelos, tengo mis hermanos, tengo mis tíos, cualquiera de ellos o todos ellos tienen diabetes, yo tengo el riesgo porque tengo esa genética, tengo ese ADN, tengo ese patrón dentro de mi cuerpo para presentar diabetes mellitus. Pero si yo tengo el estilo de vida adecuado, alimentación adecuada para mí, el ejercicio adecuado para mí, el manejo de la salud mental adecuado para mí, incluyendo calidad de sueño, incluyendo manejo del estrés, incluyendo manejo de la depresión y ansiedad, incluyendo la aceptación o denegación del proceso de diabetes mellitus, yo voy a poder manejar eso adecuadamente y evitar llegar a presentar la diabetes mellitus tipo 2 como tal. Y por cuarto punto tenemos otros tipos de diabetes. Esas son las diabetes que se me presentan por infecciones, virus como recientemente tuvimos, bacterias, daño o ruptura del páncreas, daño o ruptura del hígado, secundariamente me daña el páncreas. Todos estos elementos me van a llevar a un apartado que se llama otros tipos en América y se llama diabetes tipo 3 en Europa. Bueno, principalmente en Inglaterra. Entonces, como ya les comenté, la diabetes tipo 2 es diferente al resto de las diabetes mellitus porque es inminentemente estilo de vida. Si usted tiene un estilo de vida adecuado, con una genética que le pone en riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2, usted no lo va a presentar. Pero si yo tengo un estilo de vida inadecuado, como mal, no hago ejercicio, estoy sedentaria o hago muy poco ejercicio o manejo mal el estrés, téngalo por seguro que hoy, mañana o más adelante voy a estar presentando diabetes mellitus tipo 2. El tercer punto para determinar es el control y las complicaciones asociadas a ese proceso, ¿ok? Y como ven, muchos de estos elementos requieren evaluación médica. Por eso es importante que una vez que ustedes detecten el primer paso o el segundo paso, en el mejor de los casos, ustedes incidan mucho a esa persona al cual se la detectaron que tiene que seguir las evaluaciones. Pasa mucho que una persona va a las ferias, se le detecta, bueno señor, usted me salió positivo, y la persona como no siente nada, la diabetes mellitus tipo 2 no se siente absolutamente nada al inicio, ¿verdad? Esa persona lo desestima, no le llega a ver la importancia y cuando viene a dar la importancia es cuando ya algún órgano falló, ya me está presentando síntomas asociados. Entonces es importante que le hagan saber a la persona la importancia de llevar todo, determinar totalmente la valoración de esa diabetes mellitus tipo 2 para llegar a tener un tratamiento integral de esa diabetes y, en el mejor de los casos, llegar a la remisión. Entonces, cuando determinamos el control y las complicaciones asociadas, ¿no? Entonces, tenemos 4 elementos aquí. Una diabetes mellitus que está bien controlada. Esa es una diabetes mellitus que si la encontré a tiempo no tiene complicaciones asociadas, mis ojitos están saludables, mi riñón está saludable, mi hígado está saludable, mi intestino está saludable, el corazón está saludable, etcétera, 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 y yo logro estabilizar los números de glucosa en sangre. Esa es una diabetes bien controlada. Pero tengo una diabetes descompensada. Todavía no tengo complicaciones o tengo complicaciones que las manejo ahí medio tambaleando, pero esos números están que parecen montaña rusa. Esa es una diabetes descompensada y hay que modificar ese tratamiento. Y ojo que no estoy hablando de medicamento, estoy hablando de tratamiento. O sea que todo el conjunto se tiene que integrar y modificar en esa persona. Como tercer paso tenemos a la diabetes catabólica. La diabetes catabólica es ese típico paciente que ustedes ven, esa típica persona con diabetes mellitus que fue diagnosticada con un exceso de peso importante, la diagnosticaron y de repente ven que se va adelgazando y ya parece chupada.
Bueno, eso se llama diabetes mellitus catabólico, ¿verdad? Esa es una diabetes que, para ponérselo en palabras sencillas, es como si la diabetes se lo estuviera comiendo por dentro. Entonces tenemos que estabilizar muchos elementos rápidamente en esa persona catabólica porque tiene muy alto riesgo de fallo, sobre todo cardiovascular, problemas a nivel de corazón, problemas a nivel cerebral. Y tenemos esa diabetes complicada en donde la persona no está muy atenta a sus números, a la estabilidad de sus números y comienza a tener fallas a nivel de los ojos, falla a nivel del hígado, falla a nivel del corazón y así nos vamos con todas las complicaciones, ¿no? Entonces, este elemento es importante, cómo yo tengo esa diabetes en este momento. El otro elemento importante para determinar un tratamiento adecuado en el paciente diabético es estudiar el estado de todo. Muchos pacientes me dicen, pero doctora, yo puedo hacerme algunos estudios. Pues te puedes hacer algunos estudios, pero asimismo el tratamiento integral de esa diabetes no va a ser completo o no va a ser el mejor para ti, porque hay que ver en ese momento el estado del corazón, porque yo tengo que adaptar el tratamiento, tanto alimentación como ejercicio, como medicación, a cómo está también ese corazón asociado a esa diabetes mellitus. Cómo tengo esos riñones, ya de esto hemos hablado en charlas anteriores, así que no vamos a entrar mucho en eso. Pero hay que ver cómo está el corazón, los riñones, el cerebro. Lo último es cómo está el sistema periodontal. Se ha detectado que la diabetes mellitus me afecta muchísimo más de lo que se pensaba a nivel bucal. Entonces es muy importante, no solo por el tema de infecciones, sino por el tema de alteraciones a nivel de la glucosa en la salud bucal de las personas con diabetes. Cómo está la salud ocular, si hay déficit, si hay glaucoma, si hay cualquier tipo de alteraciones a nivel ocular. Si tenemos alteraciones de la masa grasa, que ya hablamos antes, si tenemos alteraciones en la densidad del hueso, osteopenia, osteoporosis, etcétera, etcétera. Si tenemos alteraciones a nivel respiratorio, a nivel de los lípidos, a nivel gastrointestinal o si tenemos polifarmacia que me puede estar llevando hacia una diabetes mellitus. Sí, hay medicamentos que me pueden llevar a presentar una diabetes mellitus. Entonces, lo más estudiado en este momento es a nivel cardíaco y a nivel gastrointestinal. Se ha detectado que muchas personas que tienen alteraciones en la absorción de los nutrientes a nivel intestinal, una vez que se repara ese problema, la persona comienza a remitir esa diabetes, o sea que la diabetes comienza a echar para atrás. No significa que se cura, pero comienza a echar para atrás tanto en complicaciones como en inestabilidad. Entonces, todos estos elementos son muy importantes para determinar un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento adecuado para esa persona. Y entonces me dirán, bueno, ¿y entonces para qué los mapas? Hay unos que me dicen una vez al mes, hay otros que me dicen una vez al año, otros me dicen una vez al día. No, señores. El mapa de glucosas, esas puyaditas que les pedimos que se hagan todo el tiempo, nos ayuda a determinar la eficacia de ese tratamiento, ¿ok? Lo normal, lo adecuado, lo determinado por las guías de 6 punciones al día. Esta imagen que ven aquí es reciente, esto me lo trajo una paciente hace 3 semanas, esto fue indicado, como ven ahí, por un médico endocrinólogo de la localidad, muy bueno, muy famoso, y como ven son 6 punciones al día. Entonces es muy importante que la persona lleve esto para poder determinar bien un tratamiento adecuado para esa persona. Este es el manual, ¿ok? Entonces tenemos el que utilizamos en el diabetón leonístico, que es un método electrónico. Tenemos este Accu-Chek Instant, que gentilmente la Roche Panamá nos está facilitando para los pacientes, en donde si la unimos a una aplicación que se llama MySugar, podemos determinar todas estas valles, mesetas y montañas que ven en esa imagen. ¿Por qué tenemos que hacer varias funciones? Si ven, lo más importante en esa imagen no son las áreas verdes y rojas, son las montañitas púrpuras que ven en el fondo. Y eso me indica el tratamiento si es el más adecuado para ese paciente. Por tanto, si yo nada más tengo una punción por aquí, otra punción por allá, yo no voy a poder determinar esas montañas o mesetas en mi glucometría y ese mapa
no me va a ser 100% útil. Algo me sirve, pero no 100%. Y lo que utilizamos hoy en día es este. Este es el glucómetro continuo. Ese glucómetro continuo, los otros necesitaban 6 punciones al día, este necesita 2 punciones al mes. Entonces, este glucómetro me lee las 24 horas del día, todos los días, por todo el mes, en esa persona con un diagnóstico en cualquiera de las etapas de diabetes. Entonces, antes se asumía antes se utilizaba únicamente en pacientes con diabetes tipo 1, hoy en día ya le han extendido el uso a todo tipo de diabetes mellitus. Porque esto nos indica, nos da alarmas, esto nos da alarmas de hipoglicemia, o sea, cuando se me cae el azúcar en sangre a menos de 70 y me indica alarmas a hiperglicemias. Dependiendo de cómo lo setiemos, puede ser a 140, puede ser a 180, puede ser a 200, va a depender de la situación del paciente y sus complicaciones. Estos glucómetros solamente se consiguen con médicos que nos especializamos en diabetes, no son de ventas en farmacia. Entonces, tenemos ya todos los elementos. ¿Cómo vamos a determinar y ajustar el tratamiento integral de la persona con todos estos parámetros? Bueno, necesitamos estos 5 elementos. Como ya hablamos, y no vamos a ahondar aquí, la alimentación adecuada a la persona con ese tipo de parámetros de diabetes mellitus, ese tipo de niveles de glucosa, ese tipo de masa grasa, esos parámetros del laboratorio, esas fallas cardíacas, fallas gastrointestinales, fallas de salud mental. Los ejercicios tienen también que ser personalizados. Si yo no puedo hacer ejercicios, tengo que mandar al paciente a terapias. Muchas personas me preguntan por qué. Porque si yo tengo un paciente encamado, yo no le puedo mandar ejercicios. Si tengo un paciente con una osteoartrosis o una fibromialgia severa, incapacitante, yo no puedo mandar a esa persona a ejercicios. Tengo que iniciarle terapias. Una vez que él me avance, me progrese en toda su estabilidad, entonces ya podemos pasar a la etapa de ejercicios. Entonces siempre va a depender de la situación de la persona. Sabiendo todo esto, entonces yo voy a poder elegir qué tipo de medicamento voy a necesitar, si va a ser medicamento oral, si va a ser medicamento inyectable, si va a ser combinación de ambos. Entonces, eso es muy importante, aunque yo tengo una diabetes mellitus tipo 2, si es una diabetes mellitus mal o difícil manejo, una persona que no quiere manejar su estilo de vida, más cerca va a estar de inyectables. Entonces, es muy importante que sepan las personas con diabetes mellitus tipo 2, que si todavía no se me ha dañado el páncreas, siempre hay posibilidad de echar para atrás, siempre y cuando tengamos un mejor estilo de vida. Pero tengo esas 3 alternativas: oral, inyectable o combinación de ambas. Aunado a esto está la aceptación del problema, el manejo de la depresión asociada al problema o no, el manejo de la ansiedad asociada al problema o no, porque si una persona está pendiente siempre de que se me sube o se me baja la diabetes, el azúcar en sangre, siempre va a estar ansiosa. Si tengo muchas hipoglicemias o bajones de azúcar, siempre voy a estar deprimido. Entonces tengo que manejar ese estado de salud de esa persona todo el tiempo. Y a eso no tenemos que quitarle que la mayoría de nuestros trabajos hoy en día tienen un grado elevado de estrés, así que también tengo que manejar ese grado de estrés extracurricular. Y obviamente la calidad del sueño. En el sueño profundo es que se dan las reparaciones del cuerpo, y si no tenemos una buena calidad del sueño, no llegamos a reparar los daños que pudieron haberse dado durante el día. Así que estos 5 elementos son esenciales para que esa persona que ustedes diagnosticaron con diabetes mellitus tenga un mejor progreso, pero la persona tiene que llegar allí. Si la persona no llega allí, como pasa muchas veces, una persona llega, ustedes lo mandan al médico, llega al médico y el médico le receta un medicamento y la persona se desaparece por un año, no va a tener un tratamiento adecuado. Hay que ir ajustando a lo largo de la vida. Nosotros no somos los mismos que fuimos hace un año. Asimismo, nuestro cuerpo internamente no se va a comportar igual que hace un año. No se comporta como cuando teníamos 15 años. Entonces tenemos que ir ajustando los tratamientos y en la medida de lo posible, mientras haya un buen control de estilo de vida adecuado, echar para atrás en medicamentos, porque todos sabemos que sean naturales o sean procesados, siempre tienen sus pros y sus contras. ¿Ok?
Entonces, esto era lo que les venía a traer el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy para servirles. Estos son mis números, mis contactos. Y pues nada, abro el micrófono para cualquier pregunta.